Hay un momento que ocurre silenciosamente en el cuerpo después de los 60 años y que casi nadie detecta a tiempo, y ese momento puede ser la diferencia entre una vida saludable y un infarto o un derrame cerebral que nadie vio venir. La pastilla que has tomado durante años, la misma que tu cuerpo toleró perfectamente durante décadas, puede de repente comenzar a comportarse de manera completamente diferente dentro de ti, no porque la pastilla haya cambiado, sino porque tu cuerpo sí lo hizo, y esa diferencia no es pequeña, puede significar la diferencia entre protección y riesgo, entre estabilidad y una acumulación silenciosa hacia algo mucho más serio. Lo que hace esto especialmente peligroso es que al principio no se siente nada malo, ninguna señal de advertencia, ningún dolor, ninguna señal clara, solo un cambio silencioso que avanza día tras día sin que nadie lo note. Y hoy vamos a hablar de 5 tipos específicos de medicamentos que después de los 60 años han sido vinculados a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente cuando ciertas condiciones están presentes o cuando se toman de la misma manera en que se tomaban años atrás. Pero aquí está la parte que más importa. Esto no se trata de miedo, se trata de entender lo que realmente está ocurriendo dentro de tu cuerpo para que puedas tomar mejores decisiones de ahora en adelante. Porque la información correcta en el momento correcto puede cambiar completamente el rumbo de tu salud. Mi nombre es el Dr. Marcus Evans, soy médico y en este canal desgloso temas de salud complejos en explicaciones claras y prácticas para que puedas entender mejor lo que puede estar ocurriendo dentro de tu cuerpo y qué es lo que realmente marca la diferencia con el tiempo. Y si encuentras útil este tipo de información, puedes suscribirte, pero lo más importante es que te quedes conmigo durante todo esto. Porque uno de los medicamentos de los que hablaremos hoy es tomado diariamente por millones de personas y casi nunca es cuestionado. Para entender por qué estos riesgos aumentan después de los 60, tienes que empezar con algo que la mayoría de las personas nunca les dicen. Tu cuerpo no procesa los medicamentos de la misma manera en que lo hacía antes, y aquí es donde todo comienza a cambiar. Porque a medida que envejecemos, varios sistemas del cuerpo empiezan a desacelerarse. El hígado, que es responsable de descomponer muchos medicamentos, se vuelve menos eficiente. Los riñones, que filtran los desechos y las sustancias en exceso de la sangre, también pierden parte de su capacidad de filtración, y eso significa que los medicamentos permanecen en tu sistema por más tiempo, a veces mucho más tiempo del esperado. Y cuando eso ocurre, incluso una dosis normal puede comenzar a actuar como una dosis más alta con el paso del tiempo. Pero eso es solo parte de la historia, porque también hay un cambio en cómo responden tus vasos sanguíneos. Tus arterias se vuelven menos flexibles, el revestimiento interior de tus vasos sanguíneos se vuelve más sensible al estrés, los patrones de circulación cambian, y el equilibrio entre coagulación y sangrado se vuelve más delicado. De manera que cuando un medicamento interactúa con cualquiera de estos sistemas, el efecto puede amplificarse significativamente. Y aquí es donde la gente se confunde, porque el medicamento en sí mismo no es necesariamente peligroso. Puede haber sido completamente apropiado cuando fue recetado por primera vez. Puede seguir siendo útil hoy, pero el contexto ha cambiado, y la medicina, más que la mayoría de las personas se da cuenta, es todo sobre el contexto. El mismo medicamento puede ser útil en una situación y riesgoso en otra. La misma dosis puede ser apropiada a los 50 años y excesiva a los 70. Y sin embargo, en la vida real las recetas a menudo se continúan durante años sin ser reevaluadas en detalle, no porque los médicos no se preocupen, sino porque estos cambios ocurren gradualmente, en silencio, en el fondo. Después de los 60, el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos y derrames cerebrales aumenta naturalmente. Ese es un riesgo de referencia conocido, pero cuando ciertos medicamentos se superponen a eso, especialmente sin ajuste, pueden elevar ese riesgo aún más, a veces sutilmente, a veces significativamente, y a menudo sin síntomas obvios hasta que algo sucede, y es por eso que el tema de hoy importa, porque no estamos hablando solo de medicamentos, estamos hablando de cómo tu cuerpo interactúa con ellos ahora mismo, en esta etapa de tu vida, y más importante aún, qué es lo que realmente puedes hacer al respecto. Ahora, antes de entrar en los primeros 2 medicamentos, hay una idea importante que debes tener en mente. Nada de lo que estamos a punto de discutir significa que debes dejar cualquier medicamento por tu cuenta. Ese no es el objetivo aquí. El objetivo es la conciencia. Porque cuando entiendes cómo funciona algo, puedes hacer mejores preguntas, puedes tener conversaciones más informadas y puedes evitar quedarte en piloto automático con algo que puede necesitar ajuste.
El primero es un grupo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Esto incluye medicamentos como ibuprofeno, naproxeno e incluso algunos antiinflamatorios de fuerza de prescripción. Son ampliamente utilizados para el dolor articular, dolor de espalda, artritis e inflamación cotidiana. Y para muchas personas se sienten como una solución simple. Tomas uno. El dolor cede y sigues con tu día. Pero dentro del cuerpo algo más está ocurriendo. Los AINES funcionan bloqueando ciertas enzimas involucradas en la inflamación. Eso es lo que reduce el dolor, pero esas mismas enzimas también juegan un papel en la protección de tus vasos sanguíneos y en el mantenimiento de un flujo sanguíneo adecuado. Y aquí es donde comienza el problema, porque después de los 60 tus vasos sanguíneos ya son menos flexibles, el revestimiento interior de tus arterias se vuelve más sensible al estrés. Y cuando los AINES interfieren con ese sistema protector, puede llevar a un estrechamiento sutil de los vasos sanguíneos que aumenta la presión arterial. Y no siempre de una manera que notas de inmediato. Puede ser gradual, silenciosa, pero persistente. Al mismo tiempo, los AINES pueden afectar cómo los riñones regulan el equilibrio de líquidos. Pueden causar que el cuerpo retenga más sodio y agua, y eso crea una carga adicional en el corazón. Así que ahora tienes dos cosas ocurriendo a la vez: presión arterial elevada y mayor carga de líquidos. Y para alguien cuyo sistema cardiovascular ya está trabajando más duro después de los 60, esa combinación importa mucho. Ha habido múltiples estudios a gran escala que muestran que el uso prolongado o frecuente de AINES está asociado con un mayor riesgo de infarto y derrame cerebral, especialmente en adultos mayores o en aquellos con factores de riesgo cardiovascular existentes. Y aquí es donde la gente se confunde, porque el alivio es inmediato, pero el impacto se acumula lentamente. No sientes tu presión arterial subir en tiempo real, no sientes la tensión adicional en tus arterias día a día, pero con el tiempo se acumula. El punto clave es este. Esto no significa que los AINES sean malos. Significa que deben usarse con conciencia. El uso a corto plazo, el uso ocasional, el uso cuidadosamente monitoreado puede seguir siendo apropiado. Pero el uso diario a largo plazo sin reevaluación después de los 60 es donde el riesgo comienza a aumentar. Y eso nos lleva al segundo medicamento, porque este es aún más sutil y aún más subestimado. Es una clase de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones, a menudo conocidos como IBPs. Estos incluyen medicamentos como omeprazol, esomeprazol y medicamentos similares que reducen el ácido. Son comúnmente recetados para el reflujo ácido, la acidez estomacal y la protección gástrica, especialmente en personas que toman otros medicamentos que pueden irritar el estómago, y en la superficie parecen inofensivos, reducen el ácido, alivian la incomodidad, protegen el revestimiento del estómago. Pero aquí es donde las cosas se vuelven menos obvias. El ácido estomacal no está ahí solo para causar molestias. Juega un papel en la absorción de nutrientes clave, especialmente magnesio, calcio y vitamina B12. Y con el tiempo, el uso prolongado de IBPs puede reducir la absorción de estos nutrientes. Y eso puede no sonar directamente relacionado con el infarto o el derrame cerebral, pero sí lo está, porque el magnesio juega un papel crítico en la estabilidad del ritmo cardíaco. Los niveles bajos de magnesio pueden aumentar el riesgo de ritmos cardíacos irregulares. El equilibrio del calcio afecta la función vascular y la vitamina B12 está involucrada en el mantenimiento de vasos sanguíneos y función nerviosa saludables. Cuando estos niveles se alteran con el tiempo, el sistema cardiovascular se vuelve más vulnerable. Pero hay otra capa, porque algunas investigaciones han sugerido que el uso prolongado de IBPs puede afectar la función del endotelio, el revestimiento interior de los vasos sanguíneos, y ese revestimiento es esencial para controlar el flujo sanguíneo, la coagulación y la relajación de los vasos. Cuando no funciona correctamente, el riesgo de eventos vasculares aumenta. Y de nuevo, esto no ocurre de la noche a la mañana. Se acumula lentamente, en silencio, y a menudo sin síntomas claros. Aquí es donde la gente comete el error. Muchas personas comienzan a tomar un IBP por un problema a corto plazo como reflujo ácido o irritación estomacal, pero luego continúan tomándolo durante años sin reevaluación, porque se siente seguro, porque fue recetado, porque nada parece estar mal. Pero cuanto más tiempo continúa sin revisión, más comienzan a importar los efectos subyacentes. Y la conciencia lo cambia todo, porque a veces la solución no es dejar el medicamento por completo, puede ser ajustar la duración, reevaluar la necesidad
o explorar si una dosis más baja o un enfoque alternativo es apropiado, pero eso solo ocurre cuando se hace la pregunta. Ahora lo que hemos cubierto hasta aquí es solo la primera capa, dos medicamentos muy comunes, dos mecanismos que silenciosamente aumentan la tensión cardiovascular con el tiempo, pero lo que viene a continuación es donde las cosas comienzan a profundizarse, porque los próximos dos medicamentos no solo afectan la presión o los niveles de nutrientes, interactúan directamente con cómo funciona tu corazón, cómo se mueve tu sangre y cómo responde tu sistema bajo estrés. El tercero es una clase de medicamentos comúnmente usados para el sueño, la ansiedad o para calmar el sistema nervioso. Estos son conocidos como benzodiazepinas. Los ejemplos incluyen diazepam, lorazepam y medicamentos similares. Son efectivos. Pueden reducir la ansiedad rápidamente, pueden ayudar con el sueño y para muchas personas, especialmente en la vida posterior, se sienten como un apoyo necesario. Pero aquí está lo que está ocurriendo por debajo. Las benzodiazepinas actúan sobre el sistema nervioso central, ralentizan la actividad cerebral, lo que crea ese efecto calmante, pero también ralentizan otros sistemas en el cuerpo, incluyendo la respiración, el tiempo de reacción y la coordinación. Y quizás te preguntes cómo se conecta eso con el riesgo de infarto o derrame cerebral, y aquí es donde el mecanismo se vuelve importante. A medida que envejecemos, el cuerpo se vuelve más sensible a estos medicamentos, permanecen en el sistema por más tiempo, se acumulan más fácilmente y su efecto sedante se vuelve más fuerte incluso con la misma dosis. Con el tiempo esto puede llevar a una reducción de la actividad física, menos movimiento, más tiempo sentado o acostado. Y eso importa más de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Porque la circulación depende del movimiento. Cuando el movimiento disminuye, el flujo sanguíneo se vuelve menos eficiente. El riesgo de formación de coágulos aumenta y la entrega de oxígeno a los tejidos se vuelve menos óptima. Pero hay otra capa, porque las benzodiazepinas también pueden afectar los patrones de respiración durante el sueño. Pueden contribuir a la respiración superficial o empeorar los problemas de respiración relacionados con el sueño existentes como la apnea del sueño. Y cuando los niveles de oxígeno caen repetidamente durante la noche, incluso ligeramente, pone una tensión adicional en el corazón. Así que ahora tienes una combinación de circulación reducida, niveles de oxígeno más bajos y mayor vulnerabilidad en un sistema cardiovascular envejecido. Y de nuevo, esto no se siente dramático, se siente como fatiga, se siente como mañanas más lentas, se siente como envejecimiento normal, pero por debajo el sistema está bajo más estrés del que debería estar. Y con el tiempo, estos pequeños cambios pueden contribuir a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente cuando se combinan con otros factores como presión arterial alta o enfermedad vascular existente. Y aquí está algo que la mayoría de las personas no sabe. El riesgo no es solo por tomar el medicamento, es por tomarlo continuamente sin reevaluación a medida que el cuerpo cambia. Y eso nos lleva al cuarto medicamento, porque aquí es donde las cosas se vuelven aún más complejas. No por lo que el medicamento hace por sí solo, sino por cómo interactúa con todo lo demás. La cuarta categoría son ciertos descongestionantes y medicamentos similares a estimulantes. Esto incluye medicamentos que contienen pseudoefedrina y algunos medicamentos combinados para el resfriado. Estos se usan a menudo para la congestión sinusal, resfriados o incomodidad estacional, y son de fácil acceso. Muchos están disponibles sin receta, lo que los hace sentir seguros, pero su mecanismo es muy diferente. Los descongestionantes funcionan contrayendo los vasos sanguíneos, así es como reducen la hinchazón en los pasajes nasales. Pero ese efecto no se limita a la nariz, afecta a los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluyendo los conectados al corazón. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, la presión arterial sube, la frecuencia cardíaca puede aumentar y el corazón tiene que trabajar más duro para empujar la sangre a través de un sistema más apretado. En un cuerpo más joven con arterias flexibles, este efecto generalmente se tolera, pero después de los 60, cuando las arterias ya son menos elásticas, esa contracción adicional puede volverse significativa, especialmente si alguien ya tiene presión arterial alta o está tomando medicamentos que afectan la función cardiovascular, y aquí es donde las combinaciones se vuelven peligrosas, porque muchas personas no toman solo un medicamento, toman varios, un medicamento para la presión arterial, un analgésico, algo para dormir, y luego, durante una temporada de resfriado o alergias, se agrega un descongestionante encima de todo. Individualmente, cada uno puede parecer manejable, pero juntos comienzan a interactuar. Uno eleva la presión arterial,
otro afecta el equilibrio de líquidos, otro ralentiza el sistema y el cuerpo tiene que compensar. Y aquí es donde la gente se sorprende, porque el evento desencadenante, el momento en que algo sucede, a menudo parece repentino, pero la acumulación ha estado ahí durante mucho tiempo. Esto es lo que hace que estas situaciones sean tan engañosas. Se siente como si hubiera salido de la nada, pero en realidad fue una acumulación gradual de estrés en el sistema cardiovascular. Y eso nos lleva al quinto medicamento, y este es el que más sorprende a la gente, no porque sea oscuro, no porque rara vez se use, sino porque está en todas partes, se toma a diario, se considera confiable y casi siempre se asume como completamente inofensivo. Y sin embargo, después de los 60, la manera en que interactúa con tu cuerpo puede cambiar silenciosamente en una dirección que aumenta el riesgo cardiovascular, especialmente cuando se usa sin revisión regular. El quinto medicamento es la aspirina en dosis bajas. Durante años, la aspirina fue ampliamente recomendada como una forma simple de proteger el corazón. Una pequeña dosis diaria, a menudo llamada aspirina infantil, se pensaba que ayudaba a prevenir infartos y derrames cerebrales, reduciendo la formación de coágulos de sangre, y en ciertas situaciones eso sigue siendo cierto. Para las personas que ya han tenido un infarto o un derrame cerebral, o que tienen condiciones de alto riesgo específicas, la aspirina puede jugar un papel protector importante. Pero aquí es donde las cosas cambiaron, porque investigaciones más recientes han mostrado que para muchos adultos mayores de 60 que no han tenido un evento cardiovascular previo el uso rutinario de aspirina puede no proporcionar el beneficio que la gente creía una vez, y en algunos casos puede en realidad aumentar el riesgo. Y vamos a desglosar por qué. La aspirina funciona reduciendo la capacidad de las plaquetas para pegarse juntas. Eso ayuda a prevenir que los coágulos se formen dentro de las arterias. Pero la coagulación no es solo algo dañino, también es un mecanismo protector que el cuerpo usa para detener el sangrado cuando los vasos están dañados. Después de los 60, los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, el revestimiento del tracto digestivo se vuelve más sensible y el equilibrio entre coagulación y sangrado se vuelve más delicado. Así que cuando la aspirina reduce la capacidad de coagulación en este contexto, puede aumentar el riesgo de sangrado interno, especialmente en el estómago o el cerebro, y quizás te preguntes cómo se conecta eso con el riesgo de derrame cerebral o cardíaco. Y aquí es donde entra el matiz, porque hay dos tipos principales de derrame cerebral. Uno causado por un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo y otro causado por sangrado en el cerebro, y la aspirina puede reducir el riesgo de derrames relacionados con coágulos, pero puede aumentar el riesgo de derrames relacionados con sangrado. Después de los 60, especialmente sin un historial cardiovascular claro, ese equilibrio puede cambiar, y en algunos individuos el riesgo de sangrado comienza a superar el beneficio protector, y eso es exactamente lo que las guías clínicas más recientes han comenzado a reflejar, porque muchas personas comenzaron a tomar aspirina hace años, basándose en recomendaciones más antiguas, y simplemente continuaron sin cambios ni reevaluación, porque se sentía como un hábito preventivo seguro. Pero la medicina evoluciona, y lo que una vez fue práctica estándar, no siempre es el mejor enfoque hoy. Esto no significa que la aspirina sea mala, significa que es específica, debe coincidir con la situación correcta, el perfil de riesgo correcto, el individuo correcto, y aquí es donde entender tu propio contexto se vuelve crítico, porque tomar aspirina solo por si acaso sin saber si realmente te beneficia puede crear una situación donde el riesgo se agrega sin protección significativa. Ahora, aquí está el cambio que importa. Hasta este punto hemos hablado de 5 medicamentos, cada uno con un mecanismo diferente, cada uno afectando el cuerpo de una manera diferente, pero todos comparten algo en común. Su riesgo aumenta cuando se toman de la misma manera a pesar de que el cuerpo ha cambiado con el tiempo. Y aquí es donde el control regresa a ti, porque el paso más importante no es dejar todo, es entender qué necesita ser reevaluado. Así que aquí hay algunas cosas prácticas que realmente hacen una diferencia. Primero, revisa tus medicamentos regularmente, no solo cuando algo salga mal, sino proactivamente. Pregúntale a tu médico o farmacéutico si todavía necesitas esto en la misma dosis, si tu perfil de riesgo ha cambiado, si hay una alternativa más segura para tu edad actual. Segundo, presta atención a las combinaciones, porque muchos de los riesgos de los que hablamos no provienen de un solo medicamento, sino de cómo interactúan múltiples medicamentos, incluso los medicamentos de venta libre, incluso el uso ocasional, todo cuenta. Tercero,
Presta atención a las señales sutiles, no los síntomas dramáticos, sino los pequeños cambios. Mayor fatiga, falta de aliento, mareos inusuales, cambios en las lecturas de presión arterial. Estos son a menudo indicadores tempranos de que algo necesita ajuste. Y finalmente entiende que tu cuerpo no es estático. Lo que funcionó hace 10 años puede no ser ideal hoy, y eso no es un problema. Es simplemente parte de cómo evoluciona el cuerpo, porque la diferencia entre reaccionar a un infarto o derrame cerebral y prevenirlo a menudo se reduce a pequeños ajustes realizados temprano. No un gran cambio, no una intervención dramática, sino una serie de pequeñas decisiones informadas que mantienen tu sistema equilibrado con el tiempo. Y aquí es donde tienes más influencia de la que podrías pensar, porque si bien no puedes controlar todos los factores de riesgo, sí tienes control sobre la conciencia, tienes control sobre hacer preguntas y tienes control sobre asegurarte de que tu rutina actual todavía coincida con tu cuerpo actual. Y eso es lo que marca la diferencia, no el miedo, no la evasión, sino la alineación. En tu próxima cita médica, en lugar de enfocarte solo en nuevos síntomas o nuevas recetas, haz esta pregunta: ¿es todo lo que estoy tomando actualmente todavía apropiado para mí en esta etapa de mi vida? Esa única pregunta cambia la conversación, cambia el enfoque de agregar a evaluar, de reaccionar a optimizar, y a menudo abre la puerta a ajustes que reducen el riesgo sin eliminar el apoyo necesario. Tu cuerpo da señales, no siempre fuertes, sino consistentes, y aprender a notarlas puede marcar una diferencia real. Aumentos sutiles en la fatiga, una sensación de que tu energía cae más rápido de lo que solía, mareos al ponerse de pie, falta de aliento durante actividades que antes se sentían fáciles. Cambios en la calidad del sueño, estos no siempre son dramáticos, pero son significativos. Son a menudo las señales tempranas de que algo en el sistema necesita atención. Y cuando combinas esa conciencia con revisión regular, creas un nivel de control que la mayoría de las personas nunca desarrolla, porque el riesgo real no es el medicamento en sí mismo. Es tomarlo de la misma manera mientras tu cuerpo ya no es el mismo. Y una vez que ves eso, empiezas a tomar decisiones de una manera completamente diferente.